Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. En estos tiempos de dificultad económica y sanitaria, muchas empresas están preocupadas por su subsistencia y por la forma en cómo van a poder enfrentar este periodo difícil en que estamos viviendo. Pero podríamos entenderlo también como una lección, como una experiencia y, claro, contar con el apoyo y con el consejo de personas que conocen mucho más en este tema que nosotros. Yo quiero saludar con mucho gusto a René Quevedo, es consultor empresarial, hoy nos acompaña en el Polígrafo de la Estrella de Panamá, pero también René es una persona que tiene muchos números en la cabeza, conoce muchísimos datos precisos de la Contraloría, vaya, tiene un mapeo muy claro de la situación económica y de empleo y de oportunidades en el país. Yo quiero recibirlo con muchísimo gusto. Gracias, René, por estar con nosotros. Gracias, en el Adelita, gracias por la oportunidad. Siempre es un placer tenerte. De gracias por la oportunidad, es un placer estar acá. Siempre. René, sí es verdad que ahora hay unas medidas bancarias que han realmente dado un oxígeno grande a las empresas que les han dado, por ejemplo, tiempos de gracia y a las personas, ¿no? Para pagar sus hipotecas, los préstamos, etcétera. Esto es un oxígeno importante. ¿Tú crees que mientras que ocurre esta crisis del virus, va a poder ser suficiente estos 3 meses que están dando de gracia? Lo que me preocupa es que la crisis del virus pudiera alargarse, o cuál es el estimado de tiempo que tienen pensado gente como tú, que tienes números en la cabeza. Sí, yo creo que es importante entender que nos enfrentamos ante un enemigo invisible, desconocido y hasta ahora invencible, ¿no? El tiempo que duren las medidas de tipo económico va a depender muchísimo del tiempo que nos tarde llegar a contener el virus, ¿no? Y en ese sentido creo que lo más prudente en este momento es seguir las recomendaciones que están dando las autoridades para poder mitigar o contrarrestar la agresiva tasa de infección que tiene o de contagio que tiene este virus. Ahora bien, creo que es importante poner las cosas en contexto primero. O sea, esta pandemia nos agarra en una coyuntura muy particular. O sea, Panamá ya en el año 2012, el Banco Mundial había advertido en un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, que la finalización de los trabajos de ampliación del canal ocasionarían un shock económico que duraría 10 años, que ocasionarían también una reducción en la demanda laboral. Entonces, esto, digamos, esto es o sea, nosotros estamos viviendo la etapa post-ampliación. Por otro lado, también creo que es importante que en los últimos 8 años, 3 de cada 4 nuevos empleos que se han generado en el país han sido informales. ¿Okay? Sí. De hecho, del 2014 al 2019, 85% de los empleos fueron informales y el otro 15% fue un aumento de la planilla estatal. ¿Okay? Lo que estamos viendo entonces es que la empresa privada está contratando menos personas. Sí, y ya desde hace rato, desde el 2011, ¿ok? Eso se debe fundamentalmente a que ha disminuido la inversión privada, el clima para invertir ha disminuido. Solo la inversión privada genera empleo asalariado, el empleo formal, solamente. Si no hay inversión privada, todo lo que seguiremos generando es empleo informal. Vamos a poner eso de entrada. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿Okay? En este momento, lamentablemente, el coronavirus es algo para lo cual ningún país del mundo estaba preparado. ¿Okay? Lógico. Y estamos viendo un poco la experiencia que hubo en China para poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Creo que se está haciendo una buena labor. El gobierno creo que está actuando temprano. Ahora, desde el punto de vista del empleo, yo creo que tratando de establecer un símil, ojo, estrictamente a nivel ilustrativo y guardando las distancias, ¿okay? Al nosotros poner restricciones a la movilidad, ¿verdad? Llámese movilidad de las personas, ¿okay? Las restricciones en cuanto al acceso a ciertos lugares, particularmente entretenimiento, supermercados, restaurantes, etcétera, el turismo, ¿okay? Yo estoy prácticamente neutralizando a
a este tráfico como generador de demanda, ¿ok? Sí. Generador de consumo. Proporciones guardadas, es como si aquí hubiera habido un fenómeno natural, un huracán o algún tsunami, ¿okay? Que haya destruido prácticamente la infraestructura. Y pues, básicamente el consumo, la gente no se puede movilizar. O sea, aquí la gran ventaja Hay limitación. sí, aquí la gran ventaja es que sabemos que esto es temporal, uno, ¿ok? Dos, y que otros países, llámese China u otros países, han podido salir de la crisis. Ya China está retomando, a pesar de que en los primeros 2 meses se cayeron casi en 20 y pico % de sus exportaciones, está retomando su vida normal. Entonces creo que por allí es importante. Ahora bien, el empleo asalariado ha venido disminuyendo en el país antes del coronavirus. De hecho, el empleo asalariado en las empresas privadas perdió 8 puntos en los últimos 6 años, pasó de 53% del empleo a 45% y va a seguir disminuyendo, ¿ok? De hecho, probablemente ocurra antes como consecuencia del coronavirus. En el 2023 yo estimo que la mayoría de los trabajadores del sector privado serán no asalariados. Entonces, ahorita como medidas inmediatas, aquí hay dos temas. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 2 meses? Que es donde se han concentrado realmente las medidas. Ante una inminente caída de los ingresos, obviamente lo que tenemos que hacer es diferir los pagos para que me quede, digamos, el efectivo para vivir, ¿okay? Y por otro lado, también para generar algún tipo de demanda. Nuestro enemigo, entre comillas, ¿okay? En este momento es la caída en la demanda, ¿okay? Sí. Para poner las cosas en perspectiva, en los últimos 5 años el sector privado perdió 9.300 y tantos empleos, ¿okay? Que fue un saldo entre 15 sectores económicos que generaron empleo asalariado, ¿okay? Que generaron 55.000 empleos, y hubo 6 sectores muy asociados a la caída en la construcción y la finalización de las obras del canal, donde se perdieron 64.000 y tantos empleos, ¿no? El balance da los 9.300. Esa caída de los 64.000 empleos, de los cuales casi 40.000 fueron en la industria de la construcción, ocasionaron una reducción en el consumo de 485 millones de dólares al año. Imagínate, wow. Entonces, y que eso también se representa en empleos informales. Es correcto. Y también esto tiene un impacto directo sobre financieras. Todo el mundo que dependía de estos empleos, hubo una caída. Entonces, en este momento estamos ante una situación de fuerza mayor, ¿okay? Que requiere medidas como las que se están tomando, ¿okay? Sí. Ahora hay que mirar un poco qué va a pasar después de los 2 meses. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, entonces, creo que en este sentido, lo primero que se tiene que, y eso ya lo hemos conversado, prioridad nacional, ¿okay? Urgencia nacional, la activación o reactivación de los proyectos contemplados para Panamá Oeste en materia de infraestructura. Estamos hablando del 4º puente, estamos hablando de la ampliación a 8 carriles de la autopista, estamos hablando del corredor de las playas, estamos hablando de la costanera, de los proyectos de saneamiento, de la línea 3 del metro. ¿Okay? Todo es construcción. Todo es construcción. ¿Y por qué? Porque esto se aúna a 507 proyectos de la empresa privada que están en el área de Panamá Oeste. ¿Okay? Esto, en total, cuando yo totalizo esto, estamos hablando de una inversión que, primero, ya hay presupuesto asignado, ya hay muchos en curso, etcétera, que totaliza, contando la privada más la pública, estamos hablando de 7.000 millones de dólares aproximadamente. Eso es bastante más que lo que se invirtió en la ampliación del canal. Cada dólar invertido en la ampliación del canal me generó 64 centavos de demanda interna, ¿ok? Bueno, si se reactiva eso, podemos sacar al país de este hueco que no le vemos mucho fin. Déjame hacer una pausa. Sí. Quiero hablar con el invitado también de otros temas. Por ejemplo, le va a dar a usted, que es empresario, unos tips de qué hacer en este momento que estamos un poquito mal. Entenderemos también cuál va a ser el papel de la banca un poquito más a fondo. Fíjese que ahora, en este momento, se han establecido medidas de periodos de gracia de pagos de préstamos, pero una medida muy estratégica de la banca, sin que esto vaya a ser, es una sugerencia, pudiera ocurrir hacer préstamos comerciales a bajos intereses,
porque ahí reactivarían muchísimo el comercio y ganarían ellos también. En este momento la banca pudiera adquirir préstamos con muy pocos intereses, de tal manera que si ellos logran esto y lo prestan después a 3%, 3,5%, haríamos muy buen trabajo. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hablamos hoy con el consultor empresarial René Quevedo. Para cerrar el bloque anterior, lo importante es que estamos viendo una contracción en la contratación de empleos. Le voy a decir por qué imagino que es esto, porque hay menos inversión privada, extranjera también. Y sabe también por qué es esto, haciendo un análisis entre las entrevistas que he hecho, porque Panamá tenía muy mala fama internacional. Entonces la gente no quería venir a invertir aquí porque estábamos en paraíso fiscal y para esas empresas hacer sus transacciones es casi imposible. Con la nueva decisión que estamos tomando como país de enfilarnos en la transparencia, etcétera, yo creo que eso va a dar un gran giro más adelante. Aquí un economista nos predijo que el desempleo iba a escalar al 10%. Actualmente está en 7%. Yo no sé si es una cifra conservadora. ¿Usted comparte esta cifra o qué prevé en este mes y medio de los empleados que van a estar cerrados? Las empresas van a tener que desembolsar para pagar los salarios, porque ya he oído de casos que los han mandado a la casa sin salario. Aventurarme con una cifra, no me atrevería en este momento porque hay que esperar a ver cómo evolucionan estos próximos 2 meses. Sí va a subir, yo creo que. Ahora, por ahí vi una predicción de Estados Unidos que dice que potencialmente el coronavirus subiría el desempleo a 20% en Estados Unidos, ¿okay? Que sería una locura, ¿no? De hecho, ya hoy el coronavirus ha eliminado todas las ganancias que ha tenido Wall Street desde el 2017. De eso quería hablar con usted también. Sí, yo creo que en este momento definitivamente, ¿qué pagos, ante esta incertidumbre con respecto a la venta o con respecto a los ingresos por venta, qué pagos podemos diferir? ¿Qué pagos? Y yo creo que entonces dentro de todo esto, las acciones que ha tomado el gobierno son correctas, o sea, y también ha habido medidas similares en otros países, ¿no? Digamos, si yo tengo incertidumbre con respecto a ingresos, yo tengo que buscar minimizar los costos o diferirlos hasta que el panorama de los ingresos se mejore, ¿no? Sí. Entonces, dentro de todo esto está entonces el costo de planilla, que es el que va es el más importante. Que es el más importante, que es el que vamos a tener que hacer frente. Dentro de todo esto, y dependiendo mucho de la situación financiera de cada empresa, estaremos en mayor o menor capacidad para poder hacer frente a esta erogación, ¿no? Ahora, y aquí entonces yo creo que es importante ver, si bien las empresas pueden estar mejor o peor preparadas para esta situación, máxime si tienen líneas de crédito para las cuales pueden tener acceso en estos momentos para enfrentar esto. Me preocupa la pequeña empresa, el microempresario, el que no tiene esa flexibilidad, ¿no? Y yo creo que entonces en ese sentido, aunado o en el espíritu de las medidas que se están tomando, creo que sería muy aconsejable en este momento poder explorar de manera puntual líneas de crédito temporal chiquitas, para las pequeñas, para amortiguar este impacto, porque definitivamente me preocupa mucho el impacto que esto va a tener sobre el empleo. Sí, las empresas chiquitas a veces no tenemos ese espacio para poder pagar acá allá, porque vivimos mucho de lo que nos pagan del día a día. Es correcto, y la verdad es que somos pymes que también... Sí, lo digo porque yo tengo una chiquita. Sí. El rol del Estado en este momento. Se ha hablado mucho del dinero que tiene que inyectar el Estado, el gobierno, a la empresa, o sea, no a la empresa, perdón, al país. Hay que inyectar plata. Pero yo no entiendo esto, ¿en qué se va a inyectar? Ya han habido buenas medidas como el Plan Solidario,